Bueno, en este vídeo vamos a explicar la fórmula empírica y la fórmula molecular y lo vamos a ver a través de un ejemplo. Como podéis ver en la imagen, la fórmula empírica nos indica la proporción en la que se encuentran los átomos en un compuesto y la fórmula molecular nos indica el número exacto de los átomos que intervienen en el compuesto. Es decir, por ejemplo, es verdad que los compuestos inorgánicos muchas veces coincide, tenemos aquí el metano, pues tenemos la misma. Tenemos un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, también coinciden en el amoníaco, en el agua. Sin embargo, por ejemplo, tenemos esta fórmula que son compuestos orgánicos, que es donde sí que suele cambiar, ¿no? Esta sería la del etino. Y si nos damos cuenta, su fórmula molecular, es decir, la real, son 2 átomos de carbono, 2 de hidrógeno. ¿Cuál es la proporción mínima? Pues veo que por cada átomo de carbono hay 1 de hidrógeno. Luego, su fórmula empírica es CH y en este caso N es igual a 2. Para el benceno, que es C6H6, pues tiene la misma fórmula empírica, CH, donde N en este caso es igual a 6. Es decir, que una misma fórmula empírica nos puede dar lugar, dependiendo de ese N, distintas fórmulas moleculares. ¿Cómo se determina? Bueno, pues si nos fijamos en el ejemplo, me dicen la formación de un determinado hidrocarburo. Se necesitan 14,80 gramos de carbono y 3,08 gramos de hidrógeno. Tengo que determinar por la fórmula empírica y la fórmula molecular. Me dan la masa molar del compuesto, ¿no? Esa masa molar que me dan siempre es la masa molar de la fórmula molecular, es decir, la real, ¿vale? Entonces, estos ejercicios son muy sencillitos, simplemente se basan en una serie de pasos, son muy mecánicos y lo único que hay que es seguir una serie de pasos. El primero, para determinar esas cantidades que me dan, me las pueden dar en gramos o en porcentaje, ¿vale? Lo que voy a hacer, el primer paso es dividir esas cantidades entre las masas molares respectivas. La masa molar del carbono es 12 gramos mol y la del hidrógeno 1 gramos mol. Ya sabéis que esos datos siempre os lo van a dar. Entonces, divido 14,80 entre 12 y me sale esto. ¿Esto qué es? Realmente son los moles, porque los gramos entre gramos mol, acordaros de esta formulita que estamos obteniendo los moles en ese primer paso, ¿vale? Si fueran porcentajes sería exactamente igual. No tengo por qué pasarlo a masa, porque ya ese porcentaje es masa para 100 gramos. Bueno, una vez que tengo esos moles, el segundo paso es que esas cantidades obtenidas se dividen por la menor de ellas. Bueno, pues si me doy cuenta, 1,233, es preferible siempre coger 3, 4 decimales, porque es verdad que luego esos números enteros pues me dan mucho más aproximado. Entonces, en este caso, el menor sería 1,2333, lo divido y lo divido. Aquí mejor no ponéis igual o muchas veces ponéis aquí el dividido seguido y luego esas igualdades no corresponden. Bueno, pues si ponéis una flecha o punto y coma y hacéis la división, mejor. Dividimos entre el menor de ellos, aquí me sale 1 y aquí sale 2,49. Vale. El siguiente paso, el tercero, es que si estos números hubieran sido números enteros, ya sería la fórmula de nuestra, o sea, serían los subíndices de nuestra fórmula empírica. Imaginaros que da 1 y 3. Bueno, pues ya la tendríamos, carbono 1 y H3. En el caso de que no dé número entero, como es nuestro ejemplo, tenemos que multiplicar todos esos números por un número entero, aquel mínimo número que me dé número entero. Bueno, pues si yo me fijo este, vale, multiplicado por 2 ya me da prácticamente 5. Pues este lo tengo que multiplicar exactamente por el mismo número. 1 por 2, 2 y este por 2 da 5. ¿Vale? Estos números ya son nuestros subíndices de nuestra fórmula empírica, que daría C2H5 y le ponemos esa N para indicar que es fórmula empírica. Ahora, ¿cómo llegamos a la fórmula molecular? Bueno, pues de la fórmula empírica, sabiendo que, imaginaros que es 2, bueno, pues me quedará C4H, 2 por 5, 10. ¿Qué es 3? Pues quedará tal. Es decir, dependiendo de esa N, la fórmula molecular será diferente, ¿no? ¿Y eso quién me lo va a marcar? Nuestra masa molar. Bueno, si la masa molar me están diciendo de la fórmula molecular resulta que es 58 gramos mol, si yo me doy cuenta, aquí realmente esto multiplicado por n me tendría que dar el 29 por n, 58. Es decir, ¿cómo calculo n? Pues n siempre va a ser dividir una masa molar
entre la otra. A veces esas masas molares coinciden y entonces n es igual a 1. En el caso de que no coincida, acordaros que siempre la molecular sale de aquí de esta propia fórmula, ¿vale? Si yo despejo n, esto pasa dividiendo y quedará fórmula molecular entre fórmula empírica. Acordaros que siempre la grande entre la más pequeña. Bueno, pues en nuestro caso lo hacemos, 58 entre 29, y prácticamente dado, ¿vale? Os tiene que quedar un número muy próximo al número entero, no puede dar 1,6, si no algún error tenemos. Luego en este caso, si n es igual a 2, terminamos el ejercicio. Sería C4, pues H10, y esa sería mi fórmula molecular. Así que nada, bueno, repasad un poquillo y no vais a tener problema. Acordaros de los pasos. El primero se divide entre esas masas molares respectivas, llegamos a los moles. Sí que es verdad, si algún ejercicio me dieran, en vez de masas o porcentajes, me dieran, imaginaros que os dan de carbono los átomos de carbono y de hidrógeno los moles de hidrógeno. Bueno, pues ahí interesa, pues a lo mejor dejar moles de hidrógeno y los átomos de carbono pasarlo a moles. Y ya tenemos ese primer paso, no tenemos que dividir entre las masas molares, ¿vale? Si ya tenemos los moles, no tenemos que dividir, o sea que los pasos, pues tener cuidado. El primero dividimos entre las masas molares, luego dividimos entre el más pequeño, que esos números son enteros, sería nuestra fórmula. Que no son enteros, que uno de ellos no es entero, ya sabéis, multiplicáis para que me dé número entero y multiplicáis por el mismo número. Y luego para la fórmula molecular, pues siempre voy a necesitar la fórmula empírica. Lo voy a poner aquí de un poco repaso. Yo necesito claramente la fórmula empírica y necesitamos esa masa molar de esa fórmula molecular, es decir, del compuesto, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro. En el siguiente vídeo vamos a explicar un poquito este ejercicio, es verdad que es muy sencillito, entonces vamos a ver, como veis aquí en la imagen, estos dos, el ejemplo 2, el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Aquí la diferencia con respecto al anterior, bueno, pues dar cuenta, medir un hidrocarburo, lo explicaremos en el siguiente vídeo de todas maneras, que no me dan la masa molar tan claramente como aquí, sino que está, pues, entre estos datos, yo la tengo que calcular. También el 3 de combustión y entonces, pues, bueno, que ya en el siguiente vídeo lo explicamos. Espero que os haya quedado claro. Cualquier duda me lo aportáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.